Con 70 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó esta tarde, por insistencia, la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, había adelantado que el Ejecutivo presentaría una acción de inconstitucionalidad contra la norma si esta era aprobada. Por su parte, Keiko Fujimori opinó que las críticas a la ley Mulder no tienen asidero porque no atenta, dice ella, contra la libertad de expresión y que lo que busca es legislar sobre presupuestos del Estado, sobre cómo se debe o no invertir en la publicidad estatal. Con la incorporación de los 3 accesitarios a los suspendidos Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, Fuerza Popular recupera igual número de escaños en el Congreso. Ángel Neira, César Campos y María Candelaria juraron hoy como parlamentarios ante el presidente del Legislativo, Luis Galarreta. Entre tanto, Keiko Fujimori sostuvo que para ella es un momento difícil la situación con su hermano. La Comisión Lavajato tendrá 60 días más para concluir el análisis y la redacción del informe final sobre sus investigaciones. El Pleno del Congreso acordó otorgar ese plazo adicional luego de que el grupo presidido por Rosa Bartra entregara un segundo informe preliminar y señalase que están pendientes más de 11.000 reportes de entidades financieras. Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunció que se dará cuenta de los avances en las investigaciones sobre el particular a través de una página web. Y hoy se dio inicio al campeonato de fútbol que mueve masas en el mundo con un marcador histórico para un partido inaugural. Rusia, la selección anfitriona, se impuso 5-0 a Arabia Saudita. Entre tanto, la representación peruana ya se encuentra en Saransk, donde se enfrentará a Dinamarca este sábado en su debut en este torneo de selecciones al que llega después de 36 años. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros 2 invitados, el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, estamos a la espera de Oscar Díaz, el analista político, que se incorpora en unos momentos. Hola. Pues bien, hace en realidad, ¿qué será? 45 minutos el Congreso votó finalmente la insistencia respecto del proyecto de ley propuesto por Mauricio Mulder, la llamada ley Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. El resultado es que la insistencia ganó con 70 votos a favor, hubo 30 en contra y 7 abstenciones, quiere decir que hubo 23 congresistas que no estuvieron presentes, habría que preguntar dónde estuvieron. Pero en fin, lo cierto es que por insistencia esa norma ha sido aprobada y bueno, lo que va a ocurrir luego aparentemente es que el Ejecutivo, tal como anunció el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa ley. Bueno, nuestra compañera Katia Gutiérrez se encuentra en el Congreso, ella ha estado siguiendo lo que ha sido este debate y luego la aprobación de esta ley y está ahora con el congresista Carlos Bruce, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches a ambos. Adelante, Katia. ¿Cómo están, Verónica, Mario? Muy buenas noches. Tal como lo han mencionado ustedes, finalmente se aprobó este proyecto de ley, o esta ley ya que por insistencia fue observada por el Ejecutivo, fue observada por el Ejecutivo y luego por insistencia aprobada en la Comisión de Transportes y esta tarde aquí en el Pleno del Congreso. Con 70 votos a favor, 30 en contra, 7 abstenciones, finalmente se prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación. Una vez que es publicada en el diario El Peruano, entra en vigencia el día siguiente de su publicación. Estamos con el congresista Carlos Bruce. Muy buenas noches, bienvenido a Canal N. ¿Cuál es su parecer de eso? ¿Usted se opuso a este proyecto? Así es, realmente los argumentos que se han esgrimido para justificar esta ley son verdaderamente risibles. Se argumenta de que el Estado tiene el canal del Estado y por lo tanto eso es suficiente.
es el canal de mayor cobertura, dice. Pero todos sabemos que una cosa es cobertura y otra cosa es rating, ¿no? El Canal 7 estará en todos los departamentos del Perú, pero ahí donde hay canales privados es quizás el canal menos visto. Y por otro lado dicen que hay internet, que hay WhatsApp, entonces hay que pedirle a los campesinos, a la gente pobre que abra su Instagram, pues para que por Instagram estén comunicados y se enteren de las campañas de fumigación, las campañas de salud y todo lo demás. Aquí hay claramente una segunda intención atrás de esto. Y por eso es que dice que los últimos días de legislatura son a los que hay que tener miedo, porque ahí es donde aprueban cualquier barbaridad. Aquí lo que se quiere hacer es agarrar del cuello a los medios de comunicación privados para que de esa manera reciban algún tipo de escarmiento por ser tan incómodos a los políticos. Los medios son incómodos a los políticos. Yo como político más de una vez, no lo he dicho públicamente, he requintado de más de un medio, porque estamos enfrentados. Los medios su función es fiscalizarnos, criticarnos a los políticos, y eso está bien, pero cuando uno ha estado del otro lado, cuando uno ha luchado contra gobiernos autoritarios y sufre lo que es tener medios de comunicación controlados y tú no puedes decir tu verdad, uno entiende por qué es necesaria esa libertad de prensa. Y lamentablemente hoy día se ha dado un paso atrás en la defensa de la libertad de prensa en el Perú. Compañeros, el congresista Bruce lo escucha, quería hacerle solo una consulta más. ¿Esto es el cumplimiento de la amenaza o de la posible amenaza que hizo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, cuando se le hizo la pregunta incómoda respecto al presupuesto que se gastaba en el Congreso? En política no hay coincidencias, ¿no? Yo creo que una cosa lleva a la otra. Muy bien, ¿qué tal? Congresista Bruce, buenas noches. Mario, ¿qué tal? ¿cómo estás? Sorprende lo bajo de la votación en contra, es decir, 30 votos, si bien hubo veintitantos congresistas ausentes, no da la medida de lo que uno pensaría es una resistencia a lo que usted describe como un intento de tener acogotada a la prensa, digamos, incómoda. Mira, me llamó a mí también la atención que, por ejemplo, en los dos grupos de izquierdas haya habido una división y algunos votaron a favor y otros en contra. Y digo, llama la atención a la izquierda porque realmente la izquierda es la que más sufre cuando pasan por estas etapas de represión y no tienen medios de comunicación a las cuales acceder. No sé si haya surgido algún tipo de estalinismo o cosa parecida, pero me llamó la atención. Y otras bancadas como APP, que también se partieron, ha traído como consecuencia esta baja votación que también a mí me sorprendió. Sí, ¿el congresista Heresi sigue de licencia? Bueno, él es ministro, al igual que el congresista Villanueva. Sí. Pero este tema, que era un tema muy importante, porque ahorita lo que hemos hecho es que el Estado no va a poder comunicar ninguna de sus ideas, obras, campañas a través de los medios privados, justificaba que esté aquí el ministro de Justicia, que es el abogado del Estado, justificaba que esté aquí el primer ministro, que es el que dirige ahora el gabinete, y además los dos son congresistas, para sustentar la posición del gobierno. Lamentablemente no estuvieron. Ahora, se ha destacado que en la primera votación, porque esta ley se aprobó por insistencia, y cuando se corrieron firmas, el hoy presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, estaba a favor de la iniciativa, ahora ya no. Es un poco paradójico, ¿no? Lo he escuchado decir que ha cambiado de opinión. Bueno, en fin, hay que felicitarlo porque ha hecho un cambio positivo. Hubiera sido bueno que estuviera aquí para que pudiera sustentar la posición del gobierno. ¿Quién va a presentar la acción de inconstitucionalidad? Ustedes, encabezando un grupo que tiene que ser con un poco más de congresistas, más de los 30 que han votado en contra, entiendo que se necesitan 33. 33. Sí. ¿O van a dejar que sea el Ejecutivo quien emprenda esa iniciativa? Yo no sé qué hará el Ejecutivo. Nuestra bancada va a trabajar la acción de inconstitucionalidad. Si en el camino nos encontramos, perfecto, pero nosotros vamos a trabajar esa acción de inconstitucionalidad y la presentaremos a la brevedad. Muy bien. No sé si tú querías decirle algo más al congresista. Sí, no, congresista, solamente, bueno, esperar a que esto se pueda publicar, porque tenemos entendido además que este ya es un largo proceso, si es que va a ir ante el Tribunal Constitucional, esto no va a ser de una respuesta inmediata. Y ahora, ¿esto cómo es que va a funcionar? O sea, me imagino que cada mes es que un medio comunica, o
ministerio, por ejemplo, no sé, ahora están con el tema de la anemia, por ejemplo, o el Ministerio de Educación, que se viene una huelga, va a tener probablemente que hacer anuncios, ¿no es cierto? Lo va a hacer solamente a través de Canal 7 y ya a través de ningún medio de comunicación, incluso al interior del país. ¿Quién se va a encargar de vigilar esto? Porque claro, la televisión son solamente unos cuantos canales, pero al interior del país, todas las radios, los periódicos, ¿quién se va a encargar de que esto efectivamente se cumpla? Bueno, no lo sé. Obviamente cualquier funcionario público que incumpla la ley corre el riesgo de ser procesado. Pero tal como ha dispuesto el Congreso hoy día con nuestro voto en contra, todos los ciudadanos tienen que abrir su Instagram, tienen que abrir un Facebook, tienen que abrir algún tipo de red social, porque el Estado solo se va a poder comunicar con ellos a través de Internet o a través de los canales del Estado. Una pregunta más antes de irnos, congresistas, sobre un asunto distinto pero relacionado. Ayer miembros de 5 o 6 bancadas distintas al fujimorismo suscribieron un pronunciamiento, un pedido de que el señor Gibaja, el coronel en retiro Gibaja, que se encarga de la seguridad en el Congreso, sea removido de su cargo. Eso ha quedado ahí, digamos, en el éter, es un pedido que se ha hecho y la mesa directiva no ha reaccionado y no va a reaccionar al respecto hasta la próxima legislatura. Hasta ahora no ha habido ninguna reacción, pero es insostenible tener un jefe de seguridad aquí en el Congreso que activamente hace campañas político-partidarias. Si quiere trabajar en el servicio parlamentario, tiene que haber imparcialidad, así lo dice el reglamento. Todos los trabajadores del servicio parlamentario tienen imparcialidad. Lo que son gente de confianza, es decir, mis asesores que trabajan en mi oficina, pueden ser partidarios míos, obviamente tienen que ser partidarios míos, pero los personal que nos atiende a todos no pueden tener posición político-partidarias y menos tenerlas activas. O sea, no ser una persona que además que tiene una militancia, trabaja activamente, según dicen ellos, fuera de sus horas de trabajo, tuiteando, dirigiendo un grupo de fujitrolls. Eso es inaceptable y nosotros no vamos a parar hasta exigir a esta mesa o a la siguiente que lo remueva del cargo. Pero es un tema que va a quedar, digamos, en suspenso de acá a la próxima legislatura, porque, digamos, el Congreso, o por lo menos, salvo algunas comisiones, el Pleno del Congreso no va a seguir funcionando, ¿no? Eso es verdad, pero hay mecanismos para presionar a esta o la próxima mesa directiva para que haga ese cambio. Muy bien. Muchas gracias al congresista Bruce por esta comunicación. Volvemos a los estudios. Y a Katia también, por supuesto, a nuestra compañera Katia Gutiérrez. Ya está con nosotros Oscar Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas noches. Bueno, vamos a darle la palabra a Julio Arbizu, luego de haber escuchado al congresista Bruce. Bueno, creo que es un día negro para la democracia en el país. Se ha consolidado, creo yo, con esta aprobación de la insistencia de la ley, de la bien llamada ley Mulder, digamos, hace honor a la trayectoria política del señor Mulder. Esto se ha convertido además en un furgón de cola del fujimorismo, pero además, digamos, empujando, ¿no? Probablemente la enseña más autoritaria, ¿no? de esta consolidada, como decía, dictadura parlamentaria. Yo creo que finalmente esto es el inicio, ¿no? Seguramente con mucha más contundencia, de un periodo negro para la democracia en el Perú, ¿no? La ley no solamente es inconstitucional, es anticonvencional, afecta la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por el Perú, digamos. Ahora, es clamoroso también el divorcio entre el Parlamento y el Ejecutivo, ¿no es cierto? Ahora escuchábamos al congresista Bruce referirse al Ejecutivo no en los términos más amigables, digamos, y es clamoroso también, ¿no? A efectos de saber qué es lo que va a pasar. O sea, finalmente se va a presentar la acción de inconstitucionalidad desde el Ejecutivo, van a reunirse las firmas para poder presentarlo desde el Parlamento, cuál va a ser el efecto de la presentación de ambas demandas de inconstitucionalidad. Yo creo que de aquí en adelante el camino es bastante oscuro, bastante sombrío, ¿no? ¿Y debió de regularse de alguna manera el gasto público en publicidad de otra forma o de ninguna manera? Pero hay que recordar que ya existe una ley de medios y que regula la pauta publicitaria, sin reglamentar, una ley que no tiene reglamento, es decir, si algo tenía que hacerse, y seguro que tenía que hacerse, era básicamente reglamentar la ley.
¿no? Lo que han hecho es saltarse esa ley, ¿no es cierto?, para imponer básicamente lo que decía el congresista Bruce es muy claro. Esto es un castigo contra cierta prensa incómoda, a la que además se le han dilgado la responsabilidad de la derrota del fujimorismo, ¿no es cierto?, y ahora se le están cobrando. O sea, yo creo que hay además un pésimo análisis, ¿no?, de cuáles fueron las razones de la derrota del fujimorismo en las últimas elecciones generales. No es pues precisamente la prensa como vehículo informativo necesariamente la que ha generado la derrota del fujimorismo. Es el propio fujimorismo con sus actuaciones recurrentes, con su tendencia marcadamente autoritaria, que ahora se consolida, ¿no? Pero esa reglamentación es del Ejecutivo. ¿Cómo podría haber hecho el Congreso de otra forma, si es que realmente lo que quería era regular, obligar al Ejecutivo para que pueda reglamentar esa norma que estaba pues en el aire hace mucho tiempo? Por supuesto. ¿Cómo? Pero digamos, yo creo, es más, que ha habido cierta lentitud del Ejecutivo en postergar la reglamentación, ¿no?, de esta ley, y digamos, bajo la amenaza de la aprobación de esta ley, el Ejecutivo debió, ¿no?, en su momento tomar una iniciativa, ¿no?, que no tomó, lamentablemente. Ahora la iniciativa tiene que provenir del Ejecutivo para digamos, cuestionar la ley ya aprobada, ¿no?, una ley que ya entra al espectro del marco normativo del país. Okay. Buenas noches, buenas noches. Coincido con las palabras de mi colega aquí en el panel. Hoy día es un día triste para el Perú. Un día triste no solamente porque se acaba de perpetrar un abuso y un atentado contra la Constitución, contra la libre expresión, sino porque acabamos de comprobar que hay por lo menos 70 parlamentarios que no han leído la Constitución. Y no tienen que leer todos los artículos, solo tienen que leer los 2 primeros y detenerse en el segundo. Y en el segundo garantiza la libertad de información. Segunda cosa, esto es claramente una vendetta contra un grupo de medios que, según el fujimorismo, le hizo perder la elección. Hablemos claro, ¿ok? Y es el triste que un periodista, porque recordemos que el parlamentario Mauricio Mulder, por quien tengo el mayor aprecio personal, no me voy a meter en lo personal con él, acaba de ser utilizado como caballo de Troya para una vendetta que no es a favor del Perú, es a favor de una agrupación que se llama Fuerza Popular. ¿Para qué? Para vengarse de los que supuestamente les impidieron llegar al poder, lo cual es bastante torpe, por no decir otra palabra, porque eso no es verdad. No, ningún medio es tan poderoso que puede poner presidentes o no, porque además es un insulto a los peruanos. Pero lo tercero y más triste, por lo cual deberíamos estar todos de negro hoy, es porque en este intento por vengarse estúpidamente de unos medios de comunicación, se están vengando y están haciendo daño a los más pobres del Perú. ¿A qué me refiero? Los limeños podemos informarnos de distintas maneras. Los de las capitales de provincias también posiblemente sobrevivamos a esta manipulación o esta prohibición de la libertad de información. Es un embargo prácticamente, ¿no? Exacto. Un embargo de información. Pero yo les recuerdo, colegas, que los más pobres del Perú no tienen esas facilidades. El parlamentario Mulder, periodista Mulder, increíble, argumenta en algo que es insostenible, que supuestamente la penetración del Internet en el Perú haría innecesaria la publicidad o la propaganda del Estado. Nada más falso. En el Perú la penetración de Internet es solo del 60%. Es cierto que en los celulares es más, pero si alguien es tan gentil de acercarle información al señor Mulder y a los 70 parlamentarios que han aprobado esta ley absurda, verían muy fácilmente que el 90% de las personas que acceden a Internet, de ese 60%, ven videos de música, ven chistes, ven selfies, no ven información. Solo el 5% de los privilegiados, dentro de los cuales estamos nosotros, ciertamente, que no somos la mayoría del Perú, vemos información. Todos los demás ven divertimento. Entonces, el argumento absurdo, insostenible, de que la penetración... No estamos en Suiza. ¿Qué pasó? Esto es el Perú. ¿De cuándo acá tenemos nosotros penetración 100% de Internet? Y miren, acá termino esta parte. Si solo hubiese, Verónica y Mario, un 1% de peruanos que no tienen Internet, un 1% sería suficiente
para no aprobar esta ley. Porque entonces estaríamos dividiendo el Perú con el 99%, y estoy siendo irónico, sarcástico, el 99% del Perú ve internet y se informa, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y el 1% no. O sea que esto es un atentado contra la libertad de expresión, es un atentado contra el derecho de las poblaciones más pobres para informarse, y es una vendetta que tiene nombre y apellido, y que es triste realmente que se use el Parlamento para esto. Y es más triste para mí que mi amigo Mulder sea el caballo de Troya que haya usado el fujimorismo para semejante vergüenza. Mulder tiene las calidades para pasar a la historia con propuestas de ley mucho más dignas y no vergonzosas como esta. Y lamento mucho que él, sin medir las consecuencias, se haya prestado para poner su nombre en un proyecto de ley que va a tener su apellido por siempre, como uno de los intentos, porque no va a prosperar, estoy seguro, los intentos de crear una dictadura informativa, ¿no es cierto?, solapada. Porque esto, y lo han dicho ustedes muy bien, al obligar a que solo nos informemos por Canal 7 Radio Nacional, ¿qué está pasando? Ni a Maduro se le ocurrió esto. Nos está obligando a todos a, por supuesto, si queremos informarnos, no veamos Canal N, no veamos ningún otro medio. Escuchemos Radio Nacional y veamos televisión. Si no, piña, no nos informamos. Realmente es un absurdo, y yo estoy genuinamente indignado, creo que se nota, pero con absoluta razón, en el sentido de que no solamente se atenta contra la libertad de expresión, no solamente estos 70 parlamentarios se sientan sobre la Constitución, sino sobre los más pobres del Perú. Así es. ¿Cómo atentan contra la libertad de expresión? Bueno, Por ejemplo, digo, para explicarle al público, ¿no? Claro. No, definitivamente hay un atentado a la libertad de expresión en la medida en que desde la dimensión del acceso a la información hay una restricción evidente, lo decía bien mi colega, hay una enorme brecha digital que impide que cierto sector de la población, además sector mayoritario de la población, pueda utilizar redes sociales, pueda utilizar el internet para estar informado de asuntos tan importantes como campañas desde el propio Poder Ejecutivo. Alguien, por ejemplo, ponía el ejemplo de la distribución de vacunas en zonas vulnerables. Es algo tan elemental, es la libertad de información. Y de expresión. ¿Cierto? Bueno, y la libertad de expresión como también digamos, un derecho de quienes, en este caso del Ejecutivo o del Estado, ¿no es cierto?, de expresarse, de comunicar, también se ve recortada, ¿no es cierto?, en la medida en que hay un desfase entre quienes, o más bien, en la dirección que sigue esa información, ¿no? Hay, además de eso, y yo quería resaltar algo que me parece importante, la forma de reaccionar frente a la crítica, el denuesto de las organizaciones criminales, de las organizaciones que cometen delitos, siempre ha sido, ¿no es cierto?, tirarle a la prensa. Siempre ha sido utilizar, ¿no es cierto?, los medios para evitar, al mensajero, dispararle a quien está en condiciones de llevarle a la gente la información que los va a poner, que los va a desnudar, que los va a hacerse ver como son, ¿no? Y ese uso perverso, lo que genera desde el que utiliza esa herramienta es pretendidamente autocensura, ¿cierto? Entonces, esto básicamente está conduciendo, ¿no?, o tiene por objetivo generar autocensura de la prensa. Entonces, frente a esto, ¿no?, lo que se pretende es, bueno, entonces bajar la línea informativa, reducir, ¿no es cierto?, la crítica a los actos propios de esta. Entonces, es súper complicado, claro. Es finalmente una espada de Damocles, ¿no es cierto? O sea, impensable en una prensa seria que además se preste a ese tipo de situaciones. Pero ese es el objetivo. O sea, ese fue el objetivo desde el inicio, seguramente, y en la negociación de la ley seguramente muchas cosas se jugaron por debajo de esa mesa, ¿no? Infectan que se ha convertido una de las anécdotas de esto, una de las anécdotas es que el parlamentario que ha puesto su apellido a este proyecto nefasto, a este proyecto de ley, Mauricio Mulder, es del partido aprista. Uno es periodista, alucinante, y dos es aprista. Bueno, veamos cuánto ha sido el gasto de publicidad del gobierno de Alan García, claro, y veremos fácilmente que ha sido el récordman de los últimos 15 años, por no irnos más atrás.
Los últimos 15 años, 18 años de democracia que vivimos, el gobierno de García ha sido el que más ha gastado. Ahora, y ahí quería llegar. Uno de los argumentos insostenibles es que para que la policía estatal no vaya a maniatar a la prensa libre y no vaya a impedir, ¿no es cierto?, aquel ataque, entonces por eso anulamos. Es como si a mí me duele la pierna y me la amputo, ¿no? Ni siquiera voy al médico, sino me la amputo de frente. Pero eso es una mentira, porque yo pregunto, y ustedes saben que me encanta hacer las preguntas, preguntarme para que el público también se responda. Pregunto, ¿fue maniatada la prensa, fue maniatado Canal N, El Comercio, los medios de comunicación, La República, por la publicidad estatal del gobierno Alan García? ¿No se informaba sobre la corrupción en ese gobierno? ¿No se informó sobre los petroaudios? ¿No se informó sobre cuando salió el señor de la cárcel con un beneficio, ¿no es cierto?, un perdón? ¿No fue la prensa acaso la que en ese gobierno hizo que se volviera cuando sacaron su foto en el supermercado de Asia? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sin ir muy lejos, Pedro Pablo Kuczynski. O sea, las principales denuncias se hicieron en Cuarto Poder, relacionadas a Pedro Pablo Kuczynski y Odebrecht, que además era insumo valioso también para la Comisión Lavallato. Y hay una cosa más, Verónica y Mario, que estoy seguro que a ustedes los debe enervar en particular, y es esta insinuación inaceptable de que, por ejemplo, que es lo que dice Mulder, no yo, como le ponen publicidad, por ejemplo, a Canal N, todos los periodistas no hacen su trabajo, se acomodan. Y yo pregunto nuevamente, ¿alguien ha visto, por ejemplo, este programa y todos los programas de este canal, callarse frente a PPK y a lo que tenía que pasar? O sea, ¿alguien ha dejado de informar en estos medios de comunicación con publicidad estatal sobre lo que pasaba en el gobierno de García y Humala? La respuesta es no. Entonces, por favor, dejémonos hablar, ¿no es cierto?, en comedias verdades, cuando la verdad es que acá hay una vendetta. Yo creo que hay una distancia enorme entre los presuntos argumentos y los considerandos de la ley y los objetivos reales. Sí. O sea, queda evidente, bueno, ¿no? Veremos qué pasa. Tenemos que ir a una pausa. Volvemos. Bueno, finalmente hay nuevos 3 parlamentarios en el Congreso de la bancada de Fuerza Popular. Son los señores Ángel Neira, César Campos y María Candelaria. Ellos han jurado hoy como miembros del Parlamento ante el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Vamos a poner un poquito de la juramentación y luego comentamos. Son los accesitarios de los 3 parlamentarios suspendidos, Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, y bienvenido Ramírez, ¿no? Así es. Vamos a poner la juramentación de los nuevos parlamentarios. Escuchar la ceremonia. Ramos Rosales. Juro usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien. Si no, que él y la nación se los demande. Bien, toma el cargo entonces María Candelaria Ramos en reemplazo de Bienvenido Ramírez y se le va a colocar la medalla, ya juró al Señor cargo. congresista electo, Ángel Neiro Laichea. Juro usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación se los demanden. Un fuerte sí juro de Ángel Neira, el reemplazo del parlamentario Kenji Fujimori. Recibe el saludo del presidente del Señor Congreso. congresista electo, César Milton Campos Ramírez, juro usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, así como guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Si no, que él y la nación os lo demande. Sí juro, ha sido muy sencilla la juramentación de parte de los 3, no ha habido ningún mensaje adicional. Muy bien, con eso recupera 3 votos en el Pleno Fuerza Popular, llega a 62, pero además hay algunos votos que se le adhieren en las votaciones importantes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hubo 70 votos, la mayoría, por supuesto, de Fuerza Popular, pero no solo de Fuerza Popular. La mitad de Alianza para el Progreso.
4 votaron también. Así que apuntemos importante. los nombres. Vamos a ver cómo está el Congreso en este momento. Veamos. Fuerza Popular tiene 62 escaños, Peruanos por el Cambio 14, Frente Amplio 9, con la renuncia del señor Castro ayer. Nuevo Perú se mantiene en 10, Alianza para el Progreso 8, Acción Popular se mantiene con 5 en el inicio, el APRA se mantiene con 5 también. No agrupados ya suman 17 escaños, son la segunda fuerza. Hay que decir que en Alianza para el Progreso, el congresista Donaire ha dicho que está, digamos, con ganas, balanceándose entre permanecer y salirse de la bancada. Eso podría cambiar también los no agrupados. Las correlaciones de fuerza. Dejar el fusil y ponerse el kimono, una cosa así. La katana. La katana. Y esto se produce, bueno, en la antesala de una votación tan importante como la que tendrá lugar, me imagino, el 26 de julio, que es la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Por favor. Bueno, los mayores. Bueno, me parece que lo de hoy, la votación de hoy, simboliza claramente cuál es la fuerza real alrededor del fujimorismo, ¿no es cierto?, que excede al propio fujimorismo, que tiene en los 4 representantes del APRA a su primera fuerza, digamos, acompañante, pero que tiene también dentro de buena parte del resto de bancadas personajes que votan sistemáticamente con esta fuerza parlamentaria. Y creo que, como decía al inicio, esto además consolida esto que ya es claramente una dictadura parlamentaria nefasta, ¿no es cierto?, que conduce el Congreso con un autoritarismo impresionante, que tiene la desfachatez, seguramente amparados en la impunidad, ¿no?, o en esa pretendida impunidad, tiene la desfachatez de poner a un sujeto como este señor Gibaja al mando o a cargo de la Dirección de Seguridad, me parece, del Parlamento, que tiene el desparpajo de proponer normas de esta naturaleza, de la que se acaba de aprobar, o normas que pretenden, por ejemplo, rebajarse o bajar a los posibles contendientes de la señora Keiko Fujimori en las próximas elecciones generales, que le da lo mismo la salud pública al no aprobar la ley de los octógonos. O sea, un parlamento realmente para el olvido, ¿no es cierto?, que con esta composición no hace sino un poco más, sincerar un poco más la correlación, ¿no?, que lo favorecen todo, ¿no? Bueno, sí. Lo hemos conversado aquí algunos días atrás. Definitivamente la salida de los 3 Avengers lo que iba a hacer es que sumaran 3 escaños Fuerza Popular, recuperando sus fuerzas. Yo creo que la votación de hoy es sintomática. Estos 70 votos, si se han unido, y ya no son solo la Fuerza Popular, sino Alianza por Progreso, el APRA, si se han unido para perpetrar un atentado contra la libertad de expresión como la que han hecho hoy día, se me paran los pelos, porque entonces debajo de eso todo. Entonces los octógonos, eso está debajo, ¿no? Porque si se meten con todos los medios de comunicación, con todas las instituciones que defienden la libertad de expresión, y estoy seguro que van a empezar los manifiestos del extranjero, todos repudiando esto y viendo qué pasa en el Perú. Es una democracia con una norma que ni siquiera Maduro se atreve a llevar adelante. Obviamente el sueño de Kim Il-sung y de Corea del Norte, pero acá la verdad es que es alucinante. ¿Qué otra cosa me dice a mí esto? Que de todas maneras tenemos una mesa directiva presidida por Fuerza Popular. La tercera cosa que me dice y me entristece, que yo tenía la esperanza, la estoy perdiendo, de que el fujimorismo representado por Fuerza Popular y por Keiko Fujimori recuperase la ecuanimidad, el sentido común, pensando en su propio beneficio. Primero en ganar las elecciones municipales y regionales, pero sobre todo apuntar al sueño de todos ellos, que es llevar a la presidencia a Keiko Fujimori. Para hacer lo que necesitan en realidad, necesitan vestirse de demócratas, necesitan vestirse de gente que defiende los derechos de los más pobres, necesitan hacer cosas que no están haciendo
que pudieran hacer, pero que parece que han nuevamente perdido y han sido ganados por su lado oscuro. El lado oscuro de la fuerza los ha vuelto a tomar. Dios quiera, por eso digo que todavía no he perdido las esperanzas, las estoy perdiendo, Dios quiera que yo me equivoque. Y que el partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori entienda que así como le costó estar con sangre en las manos por la caída de PPK y sangre en las manos por la caída de su hermano, aunque el hermano metió la pata con todo, pero que hizo que cayera su aprobación a los dos, solo le quita votos. Si le faltaron en la última elección a la señora Fujimori 40.000 votos, ¿cuántos ha perdido? ¿Siguen siendo 40.000 menos? No, posiblemente ya son 200.000, 300.000. Entonces no conviene políticamente. Ya, o sea, ¿dónde están sus asesores? Dios mío, auxilio. Se busca asesores para Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Un asesor medianamente inteligente diría que lo que están haciendo solamente está haciendo que pierdan votos potenciales. Pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Ahora, yo creería que quizá hay análisis, seguramente que hay análisis. Ahora es un pésimo análisis, coincido en eso, pero seguramente, ¿no?, ellos han pensado esta es una ley que puede ser popular, es decir, ¿no es cierto?, la gente está harta en las calles de que se gaste el dinero público y tal. Entonces, si esto, ¿no?, se comunicaba de esa manera, quizá, ¿no?, podía generar una contención, una aprobación masiva, quizá. ¿No es cierto? Ese pudo haber sido el cálculo. El problema es que la ley tiene tantas esclusas por donde se cuela la infección de la que están que tienen estos señores, que termina siendo una ley inviable, que termina siendo además, yo he leído un poco el proyecto y la exposición de motivos es penosa. O sea, tiene una serie de afirmaciones inexactas, tiene una serie de falacias, ¿no?, que no soportan un proyecto de ley de esta envergadura. Entonces, eso, ¿no?, termina por conseguir el efecto contrario. No es una ley popular, no puede ser una ley popular en ese sentido, ¿no es cierto? Y además no puede ser comunicada como si lo fuera, ¿no? Bueno, a propósito de la comunicación, la famosa intervención del presidente en el Congreso sobre ya les vamos a aprobar la ley para quitarle la publicidad, es la que de alguna manera desenmascaró esta iniciativa y dijo, bueno, miren, de esto es de lo esa que es la verdadera exposición de motivos. Eso fue lo peor que le pudo ocurrir a la... Esa fue la verdadera exposición de motivos. Así o sea, si esperábamos una exposición de motivos de esa, fue precisamente la intervención del señor Galarreta. Así es. Vamos a escuchar a Keiko Fujimori, que le hemos estado mencionando. Está haciendo ella, obviamente, campaña a favor de sus candidatos a los municipios y a los gobiernos regionales. El Congreso, con los votos de congresistas de más de 6 bancadas, tomaron una decisión difícil, por supuesto, pero que señalaron claramente también de que no se casan con la corrupción. Y decidieron separar, suspender a los 3 congresistas para que enfrenten una investigación y tendrán ellos que en el Poder Judicial demostrar su inocencia. Las denuncias han sido graves y estaremos atentos a lo que diga tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. ¿Kenji está comprometido? Por supuesto que como hermana, para mí es un momento difícil y que lamento mucho. Las críticas que hay a las marchas que hay en el Congreso de la República es una institución que nunca ha sido popular, de manera consensuada con los diferentes grupos políticos para poder sacar normas importantes para el desarrollo de nuestro país. Con estos 3 congresistas, Fuerza Popular va a mantener la mesa directiva. Hoy lo ven ahí. Bueno, si son 70 votos, como los Tienen la mesa directiva, tienen la mesa directiva. Necesitas Alguien me 66 para tener la mayoría absoluta, pero creo que en la segunda votación, si nadie alcanza en la primera la mayoría absoluta, con mayoría simple. Sí. ¿Y cuántos hemos leído? ¿Cuántos congresistas tiene ahora Fuerza Popular? 62. 62. Okay. Sí, alguien me decía el otro día, yo creo que con mucha ingenuidad, que no, seguramente Fuerza Popular, analizando el desprestigio que tiene el Congreso, ¿no es cierto?, no se quemaría presidiéndolo. Dios mío, qué ingenuidad. Por supuesto que o sea, ellos dicen, ¿soy impopular con poder o soy impopular con poder? Obviamente elijo con poder. Sin poder.
Sí, con poder sin poder me van a tirar tomates. Prefiero tener ¿no es cierto?, el poder y que me hacer una tomatada, no sé. Pero el tema es que de plano van a manejar el Congreso, no lo van a soltar de ninguna manera. Pero lo que decía Julio es cierto, es muy preocupante. Mira, yo no quisiera decir, tengo mis diferencias con Fuerza Popular, pero valoro que hay gente inteligente, buena, bien intencionada, y da pena que, digamos, esta consigna, ¿no?, en algunos temas tan impopulares y tan duros, tan antidemocráticos, además, porque, digamos, se supone que el Fuerza Popular y Fujimorismo se supone que representa ¿qué? El capitalismo popular. ¿Cuál es el capitalismo popular para un partido que aprueba una ley que impide que los medios de comunicación, no estoy hablando de los grandes, los chicos, porque no dice, porque no puede decir, ¿no? No puede decir, quisiera, pero no puede decir que no le pongan al primer diario del Perú, al segundo y al tercero. No. Dice, a todos los privados, no hay publicidad en los privados. ¿Y las radios de provincias? Yo estoy en Candarave hace poco, en Locumba. Esas radios pequeñas, ¿de qué viven? ¿Y los diarios de provincias? O sea, le están condenando a todo el periodismo nacional porque supuestamente hay 4 mermeleros, que los denuncien a los mermeleros. Es como cerrar, es tan absurdo como cerrar el Congreso porque hay 4 corruptos, no parlamentarios, o 10. Y entonces cerramos el Congreso. Por eso que están pidiendo en las calles, ¿no? Sí, pues, pero no está bien. O sea, no es amputando la pierna que se cura un dolor de pierna. Hay que denunciar a los difamadores, a los calumniadores. O sea, yo digo, hemos visto que pueden ir hasta la cárcel. Entonces hay que utilizar la ley. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. O sea, ahora, yo creo que ese no es sino un pretexto, ¿no? Mal argumentado, además, por los autores de la ley, por el señor Mulder y por quienes la sostienen y por quienes votaron a favor de ella en el Parlamento, pero claramente no es, ¿no?, el sostén real de la ley. Tenemos que comentar brevemente otra noticia relacionada con el Congreso. Hoy día se ha aprobado 60 días más para la Comisión Lavajato, de manera que concluye el análisis y la redacción del informe final. Parte de los argumentos para obtener esa extensión del plazo fue que los integrantes de la comisión informaron que tienen pendientes todavía, pendientes de ser recibidos, 11.000 reportes de entidades financieras. De manera que 60 días más para la comisión Lavajato. 60 días más que serán bien invertidos seguramente. y hablo además cuando digo invertidos, del presupuesto, del enorme presupuesto que la comisión tiene, ¿no? Una comisión que claramente, y esto suele pasar, pero en este caso mucho más que en otros, interfiere en las actividades propias del Ministerio Público, en las investigaciones del Ministerio Público. Sí, ciertamente. A ver, las comisiones investigadoras, digamos ya, es un hecho, no sirven para nada. Pero hablemos claro, no sirven para nada. Mejor dicho, me corrijo, sí sirven para fines políticos partidarios, de quienes manejan las comisiones si es que quieren atacar a un partido u otro. Sirven para relativizar incluso las investigaciones que adelanta el Ministerio Público. O sea, y para enfocar, ¿no es cierto?, determinadas imputaciones y mantener en la oscuridad otras. Sí. Para eso sirve. Si nos permiten, bueno, tenemos que ir cerrando, pero además también queremos mencionar que el presidente de la República acaba de tuitear, luego de que se aprobara esta ley que prohíbe la publicidad estatal, y dice lo siguiente. Ratificamos nuestro firme desacuerdo con la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios porque vulnera el deber del Estado de comunicar sus acciones y el derecho de las personas a ser informadas. Interpondremos una acción de inconstitucionalidad contra la ley Mordaza. Insiste con el nombre que usó ayer y que anticipa de repente un cambio en el clima de las relaciones entre la mayoría del Legislativo y el Ejecutivo. Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre a ese respecto. Muy bien. Bueno, la posición que tiene el presidente es la que debe tener, ¿no? Sería realmente increíble que fuese al contrario. Al que no estábamos acostumbrados. Eso sí. Muy bien. Empezar, pues. Vamos a ver. Gracias a nuestros invitados. A ustedes. Gracias. Vamos a regresar para hablar de fútbol.
Muy bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado y nuestro siguiente tema. Así es, el doctor José Luis Noriega, ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Encantado de estar Ya nos ha acompañado varias veces cuando el tema de Paolo... Estábamos angustiados. Así es. Angustiados, ¿no? ¿Ya no estamos angustiados ya? No, pues no, tiene que, Paolo tiene que meter varios goles, ojalá que juegue más bien el día sábado, porque por ahí hoy día ha habido pues una previa y en el equipo de hoy día no ha aparecido Paolo, ¿no? Claro, está alternando con varias alternativas el DT, pero hoy día Paolo no apareció. No sé si será porque... Para confundir al enemigo. Para confundir al enemigo, esperemos que sea eso, ¿no? Sí. Esperemos que sea eso, ¿no? Bueno, pero hoy día empezó el campeonato allá en Rusia con un resultado... Una goleada. Abultado para lo que suelen ser los partidos inaugurales. Yo no recuerdo un partido inaugural, quizás haya existido, pero con un 5-0. Sí. Qué divertido fue ver a Vladimir Putin con Gianni Infantino y el Jeque. Sí. Claro, los tres a un costadito del estadio. Era un show aparte, ¿no? Era un show aparte. Cada gol, ¿no? Un gol, dos goles y los paraban ponchando. Muy divertido, la verdad. Pero bueno, esto además nos muestra que algunos hablan de este grupo, que era uno de los más débiles y que Rusia la tenía fácil. Ha jugado muy bien Rusia, no sé, a ver, doctor, ¿usted cómo ha visto? No, yo he visto, no se puede medir si Rusia ha jugado bien o no, porque el contendor estaba pero de malazo. Jugó mejor contra nosotros Arabia Saudita. Yo creo que ha hecho su máximo esfuerzo acá, la verdad que si por estadística se trata, nosotros pudimos meterle 2, ¿no? No, lo que pasa es que ahí nos estábamos cuidando también, ¿no? No, yo creo que Rusia ha empezado bien, buen debut, 5 goles, claro. un gol average de sus propios jugadores, pero no puede medirse realmente. Bueno, viene ahora Uruguay, ahora... mañana España-Portugal. Que España ha dicho está pasando por una tragedia, ¿no? Sin DT, o con un DT improvisado. Debe haber afectado al equipo, ¿no? Sí, la concentración. Por más que son profesionales muy afiatados, de todas maneras es un cambio tan brusco, más traumático que habrá atrás. Pues la verdad que no llegamos a entender qué más puede haber pasado ahí, ¿no? Porque, aparte de haber anunciado lo del Real Madrid. Sí, porque... ¿No le parece que eso sea toda la explicación de lo que ha ocurrido? Podría haber otras cosas más que no nos están contando, ¿va? De repente hay algunos tráficos irregulares, algo más puede haber habido, algo más. Pero el ex técnico de la selección española, que hoy dio una conferencia de prensa, ya en el Real Madrid, empezó a llorar. Entonces le salieron las lágrimas. Dijo que era el día más triste de su vida esperaba, después de la muerte. Pareciera que no esperaba, ¿no? Después, imagínate. Sí. Claro, una situación tan incómoda, ¿no? Pero no esperaba, pero ¿cómo no esperaba? Si tenía un contrato prorrogado con la federación, así una infraternidad y una deslealtad con el contratante, ¿no? Bueno, la BBC dijo antes de ayer que Perú llegaba hasta cuartos de final y que ahí se iba a dar contra la pared de España. Pero eso fue antes de que sacaran a su técnico. Entonces ya estamos en la semifinal. Entonces yo quisiera llamar a la BBC, ¿cómo hago? Ahí con tu celular. Para preguntarles qué opinan. Son muchas las expectativas. Bueno, ¿y cómo no? Nos dicen tranquilos, bajos, no podemos. ¿Has visto la locura en Rusia? Tenemos es 30.000. No, y además 30.000 y 36 años de espera. Con freno de mano puesto, ¿no? Así es. Entonces hemos soltado el freno de mano y los amigos que están por allá, mis hijos y todo, eso es un desborde. Están allá, no, sí, ¿quién no está? Un desborde. Todos conocemos a gente, yo conozco. Yo me estaba yendo, pero alguien conoce por lo menos a uno, ¿no? Sí, no. Conocido por ahí. Hasta los que salen de ahí, uno por estadística más o menos conoce al que sale. No, pero yo creo que Perú tiene buenas posibilidades. Lo único que a mí me preocupa es el físico realmente, que no nos dé el físico. Yo recuerdo cuando estoy en la federación en el año 2014, 2013, y Marcarián era el DT, yo un día le pregunté, y voy a contar una confidencia, ¿no? Y le dije,
profesor, ¿por qué usted no prescinde de los 4 fantásticos? Siempre los 4 fantásticos, y toda la opinión pública le pide que prescinda de los 4 fantásticos, los famosos Pizarro, Guerrero, Vargas y Farfán. Y él me dijo, no puedo prescindir de ellos porque son los únicos que corren 90 minutos. En ese momento los demás no daban más que medio tiempo. Yo creo que las cosas han cambiado y ahora esos muchachos de antes ahora ya tienen un training mayor, están en Brasil, están en México, están mejor, están en Europa, pero de repente el físico en relación a los europeos que son atletas que saben jugar fútbol, que es al revés, acá son futbolistas que tratan de mejorar su físico, puede haber una diferencia de físico. Es lo único que podría, y jugar, digamos, a la defensiva, tratar de jugar atrás y no, porque nos llevan un promedio, nosotros somos los segundos más bajos de... Pero en edad estamos ahí. ¿Ah? En edad estamos ahí, sí, felizmente. Sí, en edad sí. Felizmente. Y los daneses son los segundos, pero empezando de arriba. Nosotros somos los segundos empezando de abajo, en talla. Sí. Ahí tenemos 10, promedio 1,77 contra 1,85, o sea, casi 10 centímetros de diferencia. Fuertes. Entonces quiere decir que tienen que jugar por debajo. No pueden jugar por arriba. Tienen que jugar por debajo y meterse como al estilo Messi, pues, ¿no? Y de eso sí tenemos figuras importantes, ¿eh? Figuras que juegan por debajo, pues, todos, ¿no? Salvo Guerrero, que es un líbero, ¿no? Pero ahí estamos. Yo creo que por lo menos ganas y entusiasmo nos sobra. Y calidad, pues se nota que los jugadores están en su mejor momento, con un promedio de partidos ganados impresionante, ¿no? Nunca ha visto en la historia de... sin pérdidas, ¿no? Sin pérdidas, claro, sin pérdidas. Invictos, pues. Llegan con una moral, con una buena moral, ¿no? ¿Le gustó el partido con Suecia? Sí, interesante, ¿no? He sido lo más próximo a... No, digo, ¿le gustó como rendimiento de la selección peruana? Sí, no, además se tuvieron que cuidar ambos, ¿no? Porque meter un pie ahí en una situación en la víspera de un mundial, sí, pero Perú les produjo dolor de cabeza, ¿no? No pudieron... Si bien nosotros tampoco llegábamos, porque estaban jugando ellos de locales, por supuesto. Claro, de locales, ellos tampoco pudieron. No, pero y además ellos dejaron fuera a Italia y a Holanda, Suecia, digo. Así que no era poca cosa tampoco, ¿no? Nuestra verdad se va a aclarar el día sábado. El primer partido es... Nada más, ahí sabemos que viene, porque lo demás es cuidarse también, ¿no? Han sido muy bien escogidos los sparring, ¿eh? Los equipos de los amistosos han sido fantásticos, han sido de menos a más, han sido precisos, hemos cerrado con el mejor. Sí, yo saludo a Oblitas y a Gareca, que dirigen la parte deportiva, porque están haciendo las cosas muy bien, bastante bien. Y bueno, tienen a García Pay, que es un estupendo gerente de estas logísticas, ¿no? De estos, miren, han ubicado hoteles con canchas de fútbol, o sea, han trabajado intensamente en lograr un buen equipo. Un buen equipo y un buen equipo y una buena banca, que era algo que no existía. ¿Y usted quiere ver a Farfán y a Paolo Guerrero este sábado? ¿Juntos o no? Lo que pasa es que no lo hemos visto muy seguido juntos, ¿no? Pero yo creo que los dos tenemos que hacerlo jugar a los dos, ¿eh? Yo sacaría Oreja Flores. ¿Ah, sí? Claro, Oreja Flores. Carrillo es respetable, viene a jugar en Europa, tiene mucho más trayectoria, mucho más fútbol. Tienes a Carrillo, tienes a Farfán y me fue el otro. Y a Cueva, pues, ¿no? Y a Cueva. Claro. A Cueva no lo saca tampoco. No. Han criticado su rendimiento, ¿no? En los últimos partidos. Sí. Pero la parejita Farfán Guerrero, que hoy día no estaba en la cancha, ¿no? Pero bueno. Ninguno de los dos. Claro, el otro día no estuvo Farfán, ahí rotando, ¿no? Rotando para ir probando. Yo creo que lo está haciendo con mucha profesionalidad. Si no encuentra que Guerrero tiene el físico ideal, no lo va a poner. No va a ser, es un profesional muy competente, Gareca, como para poner una persona que no está. No hemos llegado a la conclusión de que esté con buen físico. No, en físico sí, con distancia, porque él se ha preparado físicamente muy bien, pero 6 meses de no tener contacto en un deporte de contacto es dificultoso, ¿no? Esperemos que solamente sean sensaciones y que el día
y que el Sábado. día sábado. Dicho ese paso, quería hacer un comentario. Ayer un aporte interesante, claro, esto lo vamos a dejar para después del Mundial el comentario, ¿no? Pero ayer yo soy presidente de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Lima y hemos hecho un trabajo de laboratorio muy interesante con constitucionalistas, con especialistas de la materia para analizar el caso Pablo Guerrero y lo que puede pasarle, después del Mundial, ¿no? Después que levante la copa y que meta bastantes goles, él tiene que, hemos recomendado, porque él está pidiendo, él dice que sus abogados dicen que quieren interponer una acción de nulidad del laudo porque ha incurrido en algunos errores de forma, ¿no? Lo que va a ocurrir con esa línea, ya le hemos evaluado, es que va a regresar todo nuevamente al TAS y el TAS lo que va a hacer es corregir los errores de forma y volverla a confirmar los 14 meses. Fatal, ¿no es cierto? Entonces hay que interponer una acción de inconstitucionalidad, que es lo que recomendó el Colegio de Abogados de Lima, contra el sistema TAS mismo, ¿no? Contra el sistema pernicioso de sanciones desproporcional. Pero antes de eso tenemos que ver a Guerrero metiendo goles, Así pues, ¿no? es. ¿Ah? Muchas gracias a José Luis Gracias. Noriega por esta Encantado. entrevista y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.